Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Reflexiones en Movimiento. El programa de hoy, eh, la idea que quiero desarrollar es la necesidad que nosotros, los seres humanos, tenemos de rendirle culto a una persona. En otras palabras, nos cuesta responsabilizar a toda una sociedad o a un grupo de las consecuencias de sus acciones. Y tendemos a concentrar el éxito o el fracaso sobre una misma persona. Se ve en muchos de los aspectos de la historia es esa tendencia a personalizar resultados que son netamente complejos y de fuentes diversas. Y aún así, uno pareciera preferir la opción de centralizar en una sola persona, como dije, la genialidad o la torpeza de ciertos acontecimientos. Tiene que ver fundamentalmente con la idea del liderazgo, ¿no? De que todo proceso humano, como en muchas otras especies, tiene como común denominador el hecho de tener personas que son las que conducen el movimiento, conducen las acciones. Pareciera como algo natural, observable en muchas especies y ciertamente en casi todos los grupos humanos, en la idea de que el colectivo como tal es muy difícil de que conduzca o se conduzca en colectivo hacia el logro de una meta. Y pareciera ser como una necesidad, y hasta ahora sí lo ha sido, el hecho de que ese colectivo sea conducido por alguien a quien llamamos el conductor o el líder de un movimiento. Y a ese líder, pues, le asignamos la responsabilidad de todo. Como dije, del éxito y del fracaso. Si la cosa no funciona, es porque el hombre lo hizo muy mal, porque no tomó las decisiones adecuadas, porque no fue inteligente, porque no fue genial. Y por otro lado, si tiene éxito, todos los atributos que se puedan crear para alguien los merece esa persona. Esa persona es la más inteligente, la más genial, etc. La reflexión es porque cuando uno se pone a ver, y uno lo ve tanto a título personal, cuando uno le ha tocado hacer algo bueno y se lo han reconocido, como cuando algo a uno le ha salido mal y también se lo han condenado. Y es el hecho de que cuando tú analizas las causas del éxito o del fracaso, casi nunca pueden ser atribuidas a un solo hombre o a una sola mujer. En otras palabras, que tú, en tu posición de liderazgo, arrastras con la sumatoria de todas las contribuciones del colectivo. Entonces, si la empresa le va mal, por razones totalmente ajenas al liderazgo, el líder tiene la culpa igualito. Porque la debió prever, porque la debió tomar algunas medidas para evitarlo, porque la debió predecir lo que iba a pasar. Como quiera que sea, la culpa es de él. Y si a la empresa le va muy bien, por razones también ajenas al liderazgo, situaciones coyunturales, pues también entonces, qué hombre tan visionario, qué genio de las finanzas, qué tino tuvo, qué visión de futuro tuvo al hacer esto o aquello. Y uno dice, bueno, pero espérate un segundito. Nada de lo que pasó bien pasó porque él decidió nada. Bueno, pues no importa, él era el que estaba a cargo y entonces él se lleva las flores, como diríamos, ¿no?
Eso está bien, digamos, eso es algo inevitable en la manera en que se cuenta la historia. La historia escoge a sus héroes y a sus villanos. La historia la cuentan los ganadores. Por supuesto, cada ganador tiende a crear una narrativa propia que lo exalta, que lo hace ver como el gran logrador de todo, ¿no? El hombre que todo lo logra, que todo lo triunfa, ¿no? Este preámbulo lo digo porque, bueno, ese es esencial un poco de lo que voy a hablar hoy, pero yo voy a hablar de otra cosa que tiene que ver mucho con esto, que es la apropiación del talento ajeno. La apropiación del talento ajeno es algo muy frecuente, sobre todo cuando el talento propio escasea, ¿no? Si uno no tiene talento y uno quiere avanzar o lograr ciertas metas, uno no le queda más remedio que copiarse o tomar ventaja de algo que otro desarrolló. Y si el otro no se puso las pilas, como dicen en Venezuela, uno incluso se apropia la génesis de la idea. Y hay ejemplos históricos fantásticos de gente que se le han atribuido enormes inventos y enormes desarrollos. Y luego cuando indagamos un poquito si esas personas realmente estaban en capacidad de haber tenido esas ideas, nos damos cuenta primero que nunca las hubieran podido desarrollar ellos solos, ¿no? Sino de las desarrollaron porque tenían un equipo y ellos eran parte del equipo. Hasta ahí está bien. El problema es cuando ese liderazgo niega los valores individuales de otros miembros del equipo para endosárselos a ellos, robarse la idea ajena. ¿Verdad? Tú tienes un empleado, tú eres un mediocre, pero bueno, fuiste el que o terminó manejando la empresa, o la heredaste, o te la dieron por razones diversas, y ahora eres el jefe. Y el día menos pensado viene una persona cuyo trabajo es ese, producir y generar ideas, te da una muy buena idea, y tú en vez de reconocer a esa persona por la genialidad que tuvo, vas y le anuncias al mundo que la idea fue tuya, ¿no? Eso pasa muchísimo y a todo nivel con todo tipo de ideas. Desde presentaciones de PowerPoint hasta análisis financiero, propuestas de negocio, ideas de mercadeo. Bueno, pare usted de contar. Y una de las razones que tiene que ver eso es el hecho de que, bueno, primero no todo el mundo puede estar generando ideas geniales todo el tiempo, ¿no? La genialidad también tiene su límite y la gente tarde o temprano pues, ya no se le ocurren mejores ideas. El otro día estaba escuchando una entrevista muy buena al actor que hizo el papel de Pablo Escobar en la primera de las producciones que se hicieron sobre la vida de este gángster y de este asesino, el patrón del mal, el patrón. Y lo cierto es que le estaban diciendo, ¿no? que cuáles eran sus próximos proyectos y de qué había pasado después de ese éxito que él tuvo. Y él fue muy, muy honesto al decir, bueno, primero lo que a mí me pasó no es común, ¿no? Que una serie se vuelva tan exitosa que yo me vaya a la cumbre de mi carrera por mi esfuerzo, pero también porque la serie fue muy bien producida, muy bien escrita, fue muy bien mercadeada, llegó en el momento oportuno y por lo tanto pues yo me beneficié de una cantidad de circunstancias para que todo el mundo me viera actuando que no tuvieron nada que ver con mi decisión. Fui escogido para hacer esta serie y la serie tuvo mucho éxito y yo con la serie, ¿no? Entonces le dice, bueno, ¿y cuál es la próxima? Bueno, lo interesante es eso, que uno, cuando tiene éxito en la vida, no puede creer que uno va a tener éxito tras éxito, tras éxito, tras éxito. Porque
no todo el éxito está en control de uno. Después hizo otra serie, que me enteré allí, que había sido sobre el comandante Chávez. Él hizo el papel del comandante Chávez y que parece que no fue nada exitosa. Entonces dice, bueno, ahí tenemos los dos extremos, pues. Dos series sobre dos personajes históricos muy polémicos, muy atractivos desde el punto de vista cinematográfico e histórico. Una fue brutalmente exitosa, la otra no tuvo mayor relevancia, ¿no? Y tú podrías decir, bueno, entonces en la segunda no actuó muy bien. Según él dice que la segunda le fue más difícil que la primera, ¿no? En parte porque en la primera él estaba, como buen colombiano, haciendo el papel de un colombiano a quien él conocía bien. En la segunda él estaba haciendo el papel de un venezolano muy peculiar, que era Hugo Chávez, y indudablemente ya solo el manejo de un acento diferente, de una forma de comportarse diferente, ya es un reto evidentemente más complejo. Pero lo que me llamó la atención fue el reconocimiento que él hizo de que pensar que porque uno tiene éxito en la vida en una cosa, va a seguir teniendo éxito de ahí en adelante todo el tiempo. Y que de no racionalizar esa posibilidad es que muchas personas entran en grandes depresiones después de haber sido grandes artistas y haber tenido unos 2, 3, 4 éxitos, entran en una gran tristeza porque no pueden seguir manteniendo ese alto nivel de éxito que una vez gozaron, ¿no? Y la explicación es esa, que eso no depende nada más de ellos, depende de una cantidad de cosas, de personas, ¿no? Grandes actores, extraordinarios actores, nunca se han ganado un Oscar. Actores que en su primera película se ganan el Oscar. Ambos merecen el Oscar. Unos tuvieron la suerte, el guión, el momento histórico en que una película pega más que otra y lograr entonces ese codiciado reconocimiento, ¿no? El asunto entonces, cuando uno va a la parte industrial o a la parte comercial, se da igual, ¿no? Tú hablas, por ejemplo, de Warren Buffett, el oráculo de Omaha, el hombre que sabe más de inversiones, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, esa es la fama que tiene, ¿no? Y si tú te vas al récord de éxito comercial con su fondo de inversiones, tú no puedes menos que pensar que el hombre es un genio de la finanza, un hombre que sabe muchísimo de economía, sabe muchísimo de muchas cosas. La pregunta para los que de una u otra manera indagamos un poco más sobre esas apreciaciones transitorias, temporales, es cuánta gente no sabe eso y más que él. O sea, él no es el único individuo que sabe de matemáticas y sabe de inversiones y sabe cómo se funciona la bolsa. Hay personas que han dedicado su vida a estudiar esa vaina. Hay personas que gozan de un conocimiento técnico brutal sobre todos los mecanismos de inversión. ¿Cómo es que esas personas no son tan exitosas como él? Entonces ahí es donde entra la parte mágica, ¿no? Bueno, es que él tiene cierto olfato. Bueno, sí. Pasa mucho en medicina. No siempre los médicos más inteligentes y más aplicados, los que sacan mejores notas, son los mejores médicos. Hay una cantidad de médicos que académicamente no han sido muy exitosos o por lo menos representativos. Sus pacientes lo adoran. Su récord quirúrgico es impecable. Sus diagnósticos son muy buenos, ¿no? Lo que llamaban antes, ahora todavía algunos lo llaman el ojo clínico, ¿no? Esa capacidad que tienes tú de ver más allá de los exámenes de laboratorio y de los resultados de la tomografía, ¿no? Pero lo que usualmente pasa cuando tú eres parte de un equipo
es que no eres tú, ni es solamente tu talento. Es el talento del equipo, lo que se llama la inteligencia grupal o la inteligencia social de un país, ¿no? Pasa mucho en los ejércitos, ¿no? El general ganó la guerra. No, no, no. El general no ganó la guerra. La guerra la ganaron los soldados y los oficiales staff del general. Lo que pasa es que, de nuevo, como les dije, nos cuesta muchísimo decir el ejército ganó la guerra. Entonces nos es más cómodo y más heroico, más simbólico decir el general Schwarzkopf ganó la guerra del Golfo. El general Eisenhower ganó la guerra mundial. Winston Churchill ganó la guerra de Inglaterra. Sí, pero cuando uno se pone a ver esas personalidades, por muy geniales en muchos aspectos de su gestión, es indudable que la inmensa mayoría de las ideas que ellos terminaron implementando no eran de ellos. Eso es una norma bastante frecuente. ¿Y por qué me atrevo a decir que no eran de ellos? Porque en esas posiciones tú no puedes caminar y comer chicle al mismo tiempo, como dicen en algunos refranes, ¿no? Las personas que están bajo un gran peso de decidir cosas no tienen el tiempo ni la serenidad para analizar o procesar las decisiones que están tomando. Por eso es que se crea el staff, el equipo de apoyo al que toma las decisiones. Todos los generales lo tienen. Tengo entendido, sin mis conocimientos precarios de historia militar, que fue Alejandro Magno el primero de los grandes guerreros de la historia, que optó por no conducir las batallas por lo que se le ocurriera solamente a él, sino que se rodeó de hombres que no tenían la responsabilidad que él tenía, pero tenían la tranquilidad de, como no la tenían, poder pensar si el terreno para la batalla era el adecuado, si el momento para la batalla era adecuado, si las cantidades de soldados, infantería, artillería y flechería y lo que se hubiera en ese momento eran las apropiadas y dónde colocarlas. Y ellos generaron pues lo que se llama el orden de batalla, ¿no? The battle order, ¿no? La forma en que se va a conducir la batalla. Entonces a veces cuando uno dice, no, porque Bolívar, porque el otro ganó la guerra, y pareciera como que el guerrero estuvo conduciendo hombres, motivando hombres y a la vez planificando cosas. Eso es muy difícil, hacer las tres cosas al mismo tiempo. Si usted va a pelear una batalla, usted tiene que pasar una enorme cantidad de tiempo sin presión externa, abstractamente imaginando la batalla en su cabeza, sin que nada lo turbe, sin que nada lo moleste, para poder tener una idea clara de qué es lo que hay que hacer. Si esa paz mental para hacer la tarea antes de la acción no se procesa, usted va al campo de batalla a improvisar. Y esa es una de las razones por las cuales los grandes líderes, cuando tienen que salir de un ámbito para entrar a otro, se llevan a su equipo de trabajo.